Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde impartimos un mensaje edificador, transformador, liberador, un mensaje de aprendizaje, un mensaje de advertencia, un mensaje donde traemos a conocimiento la verdad. La verdad que nuestro Dios por medio de su palabra quiere que las personas conozcan, quieren que sus siervos conozcamos, quiere que su pueblo conozca la palabra de nuestro Dios, la que es viva y eficaz, la que es eficaz para todo lo bueno, para edificar, para transformar a las personas. Y traemos un mensaje edificador, un mensaje liberador, un mensaje positivo por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de su palabra, donde ahí Él nos habla que hay bendición para nuestra vida, donde ahí Él nos habla que tenemos salvación para nuestras vidas, donde hay salvación por medio de su Hijo, donde hay transformación por medio de su Espíritu Santo, donde hay cambio por medio de su Hijo, de buscar la verdadera salvación que es su Hijo, y Él por medio de su palabra nos advierte eso, nos quiere dar a entender eso al pueblo, a su pueblo y a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero en Cristo tenemos nosotros la vida eterna. Cristo es la salvación, y la palabra de nuestro Dios nos dice que, por medio de Cristo iremos al Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tendremos la entrada fija al reino, el boleto fijo de entrada al reino de los cielos, donde Él, gobernará, donde nuestro Señor Jesucristo gobernará el reino que nuestro amado Dios tiene preparado para todos aquellos, que lo aman, que lo obedecen, que cumplen los mandamientos de nuestro Dios, los mandamientos de su Hijo, que son los mismos, los mandamientos de su Hijo. Bueno, hermano, yo traigo una prédica escogida de la palabra, la tomé de la palabra, como siempre yo hago, estudiando, escudriñando las Escrituras. Tomé esta prédica de ella, de la palabra de nuestro Dios, la que es eficaz y viva, está viva y es eficaz para transformar, para corregir, para enseñar, para aprender, para muchas cosas. La prédica se titula, hermano, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, hermano. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Leyendo la palabra, hermanos míos, nos damos cuenta que nosotros somos conformados. Dios nos conformó en 3 elementos:
la carne, el alma y el espíritu. Nuestro Dios, bueno, nos conformó en esos tres elementos. Y cuando decimos que debemos andar en el espíritu, es conectarnos. Bueno, todos aquellos que conocen, entienden la palabra, deben de conectarse con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, para que el Espíritu Santo, bueno, los enseñe, los pueda enseñar a andar en el Espíritu. Porque si un hermano no entiende que debe de estar conectado, debe de entender las cosas espirituales, que tenemos un Espíritu Santo que nos fue dado a la iglesia de Cristo para que, bueno, nos transformara, nos dirigiera, pues, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Ahí es que nuestro espíritu empieza a conectarse con el Espíritu de nuestro Dios y empezamos a ser como uno. Así como nuestro Espíritu Santo y nuestro Cristo y el Padre son uno. O sea que son tres, pero son uno, es un solo Dios. Entonces, nosotros como cristianos, andar en el Espíritu es que seremos uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empieza a enseñar cómo debemos nosotros comportarnos. Dije, somos conformados en tres elementos: la carne, el alma y el espíritu. Porque si, por ejemplo, las personas andarían en la carne, o sea, cristianos, andaría en la carne, bueno, sus frutos no serían frutos que lo edificaría, sino prácticamente frutos que más bien lo que harían más bien es meterlo en problemas, porque la palabra nos explica que la carne tiene fruto, y nuestro espíritu también tiene fruto, que viene siendo los frutos del espíritu. Y bueno, y la carne, bueno, que tiene fruto, que viene siendo el pecado. ¿Qué viene siendo el pecado? Como la ira, la fornicación, el egoísmo, la avaricia, el pleito, el adulterio, muchas cosas. La carne tiene pecados por hacer. Y por eso que la prédica se titula Andemos en el Espíritu. O sea, que hay que andar en el Espíritu para hacer morir la carne. Y eso, bueno, eso es una batalla. Eso no es así de un día para otro. Eso toma hasta tiempo en un cristiano. Bueno, que vaya conociendo, entendiendo lo que nuestro Dios quiere para él. Andar en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere desea dirigir, hermano, nuestra vida, para entregarnos los frutos, para enseñarnos y darnos los frutos del Espíritu, para nosotros dar fruto.
Andar en el Espíritu es un comportamiento adecuado delante de los ojos de Dios. Eso es andar en el Espíritu delante de los ojos de Dios, hermano. Tenemos un comportamiento correcto, un comportamiento adecuado, un comportamiento genuino que se nos es dado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, que le pertenece a Dios, dice la palabra, bueno, se conecta con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir aprendiendo muchas cosas que no entendamos, pues, que no entendamos como cristianos, porque hay muchos hermanos que estas cosas no las entienden. O sea, la palabra nos dice que nuestro Dios es espíritu. Es espíritu. La palabra nos dice que nuestro Cristo es espíritu. Y bueno, y nos entrega el Espíritu Santo, donde nosotros, hermanos, debemos caminar, andar en el Espíritu para tener el fruto del Espíritu. Porque, repito, si no nuestra vida, hermano, no estaría completa. Como cristianos no estaría completa. Pues si no, nuestra como cristianos faltaría algo a nuestra vida, que viene siendo los frutos del Espíritu, pues los frutos del Espíritu Santo que deben de morar en cada cristiano, en cada creyente, en cada siervo, en cada sierva, los frutos del Espíritu Santo. Y es tremendo, hermano, porque dije que eso no se consigue de un día para otro, eso hay que trabajarlo. El hermano o la hermana tiene que trabajar eso. Tiene que trabajar eso para poder entender ese milagro que nuestro Dios amado, que nuestro Padre bendito hace en medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Ahí es donde empezamos nosotros a entender el comportamiento de un cristiano, cómo debemos nosotros dirigirnos como cristianos, tener los frutos, andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, bueno, podemos predicar el Evangelio de Cristo, ser tener un buen testimonio delante de las personas y delante de Dios. Porque aquellos hermanos que no entiendan eso y entonces quieran andar en la carne, bueno, sabrán las consecuencias. Porque la palabra misma los dice, que los deseos de la carne es deseo pecaminoso, deseo perverso. Bueno, que eso está en nosotros, porque el pecado mora en nosotros. El pecado mora en las personas. Bueno, y ahorita como el mundo está, que promociona todo tipo de pecado en el mundo. Entonces, cuando nuestro Dios, por medio de su palabra, nos advierte que andemos, hermanos, en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, es porque así debe ser. Así debemos nosotros establecer nuestra vida como cristianos, como cristianos que somos del reino, pues mantener la comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo
nos enseñe a andar en el Espíritu. Es como mayormente las personas, bueno, tienen esa pelea interna dentro de sí, entre la carne y el Espíritu, y eso lo explica la palabra. Una pelea interna, donde la carne lo que quiere es pecar, y el Espíritu, bueno, pero si el hermano, siendo cristiano, no anda en el Espíritu, bueno, está en un grave peligro, pues. En un grave peligro porque la carne lo domina. No lo domina el Espíritu, sino su carne. Y puede ser presa del enemigo, pues, en una tentación que se le atraviese por el medio. Porque está en la carne. Así tenga tiempo en la iglesia. Así tenga tiempo en la iglesia. Pero si ese hermano no desarrolla a identificar dentro de sí, porque eso está dentro de nosotros, a identificar si lo que está haciendo está bien, si lo que está haciendo está mal, y corregir. Si no identifica eso, quiere decir que ese hermano, bueno, está en un grave peligro, porque no anda en el Espíritu. El hermano o la hermana que anda en el Espíritu está atento, está siempre en guardia en las cosas espirituales y en las cosas que él como persona busca de hacer, si está bien lo que hace o está mal lo que hace. Direccionado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo enseña a siempre tener el discernimiento claro. El discernimiento claro de siempre tomar decisiones delante de los ojos de Dios correctas. Andar en el Espíritu, hermano. Es la prédica. Andar en el Espíritu, porque Dios dice la palabra que Él es Espíritu. Nuestro amado Dios es Espíritu. Y su Espíritu Santo, bueno, mora en nuestra vida. Su Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para santificarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para, bueno, redagullirnos, para sanarnos, para limpiarnos el corazón y en nuestro corazón llenarnos de los frutos del Espíritu. Ahí empieza, bueno, a transformar nuestra vida. Ahí empieza a transformar nuestra vida, porque mayormente, hermanos, cuando venimos del mundo, las personas vienen del mundo a aceptar a Cristo, bueno, vienen con tantas cosas. Entonces, hay hermanos que tienen tiempo en las iglesias y estas cosas no las entienden o no quieren aprender a entenderlas, pues, que por medio de la palabra nuestro Dios nos explica cómo debe de andar un cristiano, cómo debe de andar. Las cosas de Dios son espirituales, donde Él, repito, nos entrega el Espíritu Santo, para que andemos conectados con el Espíritu Santo, como quien dice, bueno, las 24 horas. Así como caminaba el Señor, pues. Como caminaba el Señor. Caminaba, bueno, y el Espíritu Santo le revelaba todo. Caminando nada más, caminando. Y el Espíritu Santo le revelaba todo, o el Espíritu Santo nos enseña todo. Dice la palabra que Él nos revelará todas las cosas. Que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, debemos aprender, hermano, a andar en el Espíritu.
andar en el Espíritu Santo de nuestro Dios para seguir perfeccionando nuestra vida y llegar a la perfección en Cristo Jesús. Llegar a la perfección de Cristo. Que esa es la misión de nuestro Dios, la misión del Espíritu Santo. De ser delante de los ojos de Dios honestos, humildes, correctos. Correcto, delante de los ojos de Dios, humilde, correcto y honesto. Es como le digo, pues, es un trabajo que el cristiano debe de aprender por sí solo, con la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra. Debe de entender eso, aprender eso, porque eso está en la palabra de Dios, y nuestro Dios desea que nosotros entendamos esto como cristianos que somos del reino. Como cristianos que somos del reino. Yo tomo unos versículos, hermano, bueno, que hablan de esto, que explican esto, que explican, hermanos, que nosotros debemos andar en el Espíritu. Bueno, y eso lo explican los apóstoles, que andaban en el Espíritu, porque el que anda en la carne, hermano, bueno, es presa fácil del enemigo, de cualquier tentación que el enemigo le ponga, cualquiera, porque anda en el Espíritu, no sabe identificar si es una tentación o no, sino que la carne rapidito la carne automáticamente va y cae en esa trampa. Bueno, la trampa del enemigo, porque la carne es débil. Bueno, y el enemigo pone las tentaciones, y el hermano que anda en la carne o la hermana es presa fácil. Es presa fácil. Bueno, hermano, voy a leer los versículos que hablan de esto, que explican esto. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando andamos en el Espíritu es adorar a nuestro Dios en el Espíritu, con el Espíritu, no con la carne, porque nuestro Dios, dice aquí la palabra, es Espíritu. Es Espíritu, y nosotros debemos de adorarlo es en el Espíritu, aprender a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y adorar a nuestro Dios en espíritu. Porque la carne no va a querer ni quiere adorar a nuestro Dios. Es una lucha que hay en muchos hermanos en el mundo, es una lucha. Bueno, pero sí se puede. Como queriendo decir, andar en el Espíritu. Sí se puede andar conectado con el Espíritu Santo. Solo que, bueno, que hay que ir, como quien dice, como alumno, que hay que ir aprendiendo a todo lo nuevo que nuestro Dios tiene por medio de su palabra como enseñanza para nosotros, como cristianos, para nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está, pues. Que está esta palabra, pues. Donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. La libertad de transformación para que nosotros tengamos, hermanos, los frutos del Espíritu, que no tiene nada que ver con las obras. Las obras es, bueno, lo que tú haces, pero los frutos es tu comportamiento. ¿Cómo debemos de andar, comportarnos, hablar? Hablar decentemente delante de las personas, como cristianos. Entonces, ¿qué dice esta palabra aquí? Porque el Señor es espíritu. Ahí lo que leí el versículo anterior. Nuestro Dios también es espíritu. Porque nuestro Dios se mueve es en lo espiritual. En lo espiritual. Para poder transformar nuestra vida. A una mujer, a un hombre nuevo, a una mujer nueva. Porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, que viene siendo su Espíritu Santo, allí hay libertad. Libertad para seguir siendo transformado hacia una nueva persona, cargando los frutos del Espíritu dentro en nuestros corazones. Los frutos, pues, que hay muchos frutos como práctica que debemos cada uno de nosotros hacer, cargar, permanecer en él, en esos frutos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria en gloria, del Señor somos transformados. Somos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen, pues. Somos transformados de gloria en gloria. Que puede suceder que hay hermanos que todavía, bueno, no perseveran y completamente no han sido transformados, o sea, como queriendo decir, van por la mitad, y entonces en vez de seguir perseverando, no, se quedan atrás y se alejan totalmente de sus responsabilidades, porque dice aquí la palabra que el Señor nos sigue perfeccionando de gloria en gloria. O sea, vamos perfeccionándonos, y eso es un trabajo. Esto es un proceso de esmera, pues, de entrega a las cosas del Señor, de entrega, de propósito a las cosas de nuestro Dios. Entonces, puede ser, hermanos, que llegan como hasta la mitad y después, bueno, se apartan de sus responsabilidades como cristianos, pues. No asisten a las iglesias, X cosas, pero completamente no han sido transformados, y menos andan en el Espíritu. Porque repito, esto es un trabajo. Esto es un trabajo que muchos hermanos en el mundo buscan de explicar esto, de que entiendan, el pueblo de Dios entienda esto. Entienda esto. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta palabra poderosa, ¿eh? Esta palabra poderosa. El Espíritu Santo mismo le da testimonio a nuestro espíritu, que es el que está en conexión con el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios, de que somos parte de la familia, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu
y nos dice, tú eres hijo de Dios. Y eso le ha pasado a muchos hermanos que han entendido estas cosas. Y aparte de eso, dice aquí la palabra, que así como hijos, también somos herederos de Dios. Herederos para el reino, para disfrutar el reino, para estar con Dios, para allá aprender y saber muchas cosas, que no entendamos en estos momentos aquí en este mundo, pero allá, siendo coherederos con Cristo, será otro nivel de andar en el Espíritu. Allá completamente sí vamos a saber todas esas cosas. Si es que padecemos juntamente con Cristo, mira lo que dice aquí, si es que padecemos juntamente con Cristo, o sea, queriendo decir que en el proceso no te vayas a quedar por la mitad, o sea, y no completaste el proceso para que pudieras andar completamente en el Espíritu o aprender a andar completamente en el Espíritu, porque si no completa, como queriendo decir, el trabajo de ese hermano o esa hermana, está en la mira del enemigo, pues el enemigo lo ataca con una tentación y es fácil, cae facilito, pues, porque no ha completado el proceso de aprendizaje de andar en el Espíritu, que es un proceso, que a medida del tiempo va aprendiendo. Algunos lo entienden rápido, otros hermanos duran tiempo para aprender eso. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que resistimos juntamente con Cristo, si es que obedecemos a las cosas de Cristo, si es que resistimos, a seguir batallando en el proceso como cristianos, para que juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Aquí dice, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Tremenda palabra, tremenda enseñanza. No deja a nuestro Padre por medio de su palabra. Tremenda enseñanza. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, hermano, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que, como queriendo decir, si vivimos por el Espíritu Santo, como dije, Dios es Espíritu y nuestro Señor es Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos, aprendamos a andar en el Espíritu. En el Espíritu. Que ya eso es otro nivel. Ya eso es otro nivel. Un nivel, más elevado. Que no es difícil. Porque tú andando en el Espíritu sabes muy bien cuando el enemigo te pone las tentaciones. El Señor te revela, el Espíritu Santo te empieza a revelar todo de punto de vista, tentaciones que puedan venir y la carne quiera ceder a ella, ya tú puedes controlar eso. Si ese hermano o esa hermana anda en el Espíritu. Si anda en la carne, es presa fácil, puede caer en esa tentación. En esa tentación. Como dice aquí, andemos, caminemos también por el Espíritu. Somos hechos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro cuerpo está el pecado. El alma es, la que se va a salvar, y el espíritu que le pertenece a Dios. Que es donde está, como quien dice, es el que le da vida a nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es el que le da vida a nuestro cuerpo. Porque sin el espíritu, no tuviese vida. El espíritu de nosotros es de Dios.
Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, nuestro espíritu pues es el que conoce. Es el que conoce nuestras cosas, nuestro espíritu. Es el que conoce todo de nosotros. El que conoce nuestros pensamientos, o sea, nuestro espíritu. Entonces así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, toda la información del Padre y del Hijo la conoce el Espíritu Santo. Porque hay una conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como espíritu hay una conexión. Entonces dice aquí, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, porque nosotros no conocemos las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Cuando nuestro Dios quiere algún propósito con nosotros, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es su Espíritu Santo, que es el que vive y quiere morar en todas aquellas personas, bueno, que aceptaron, buscaron a Cristo como su Salvador. El Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a andar en el Espíritu. Para que aprendamos a andar en el Espíritu. Conectado con el Espíritu Santo. Para ser transformado, edificado, cambiado. Dije, esto es una batalla. Esto es una batalla que hay que esmerarse. Que hay que resistirle. Porque, como vuelvo a repetir, hay hermanos que dejan el proceso, lo dejan por la mitad. Lo dejan por la mitad. Y después, bueno, se vuelven otra vez a irse a la carne, a los deseos de la carne. Y entonces no andan en el espíritu, sino andan en la carne. Andan en la carne. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice aquí esta palabra poderosa? ¿A quién le fue dado el Espíritu Santo? A nosotros, hermanos. A nosotros nos fue dado el Espíritu de Dios, el que conoce los pensamientos de Dios, el que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, el Espíritu Santo. Nos fue dado, es un regalo. Que es el que dice la palabra que nos va a revelar todas las cosas. Nos va a revelar muchas cosas. Y ha sido derramado, hermano, en nuestros corazones. En nuestros corazones. De ahí es donde el Espíritu Santo nos va a llenar de los frutos del Espíritu. De los frutos del Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate. Porque si nosotros andamos en el Espíritu, que son los frutos, dice aquí, mira cómo debemos de andar. En amor, en gozo, en paciencia, en paz, en benignidad. Benignidad, bueno, una persona completa, pues. Una persona pasiva, una persona que siempre está para ayudar a otros. Tener bondad, mantener la fe,
mansedumbre. Una persona con un carácter honesto, correcto. Y siempre resuelve las cosas honestamente y sin estar buscando pleito. Una persona con mansedumbre, pues, con templanza, que tiene un carácter correcto delante de los ojos de Dios. Un carácter honesto delante de los ojos de Dios. Contra estos frutos no hay ley. No hay ley, pues dice aquí la palabra de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu, que deben de estar en todo cristiano, deben de estar estos frutos, porque si no, hermano, repito, son presa fácil el enemigo, como ha sido presa fácil muchos hermanos en el mundo. Porque, bueno, por descuido, por no entender estas cosas, por no perseverar en su proceso de cambio, de transformación, por no obedecer a Dios. Y en esa batalla, bueno, está la iglesia. Está la iglesia buscando de que aprendamos, los siervos del Señor por el mundo, de que aprendamos estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir o cómo conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecidibles. Con gemidos indecidibles. Bueno, este es algo maravilloso, pues. Maravilloso. Que siempre el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Intercede, dice aquí la palabra, por nuestras debilidades, que a veces no sabemos cómo pedirle a Dios. El Espíritu Santo intercede pues por cada uno de nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda, pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos, busca de ayudarnos en nuestras debilidades, pues, como humanos que somos. Tenemos debilidades en algunas cosas y el Espíritu Santo está para ayudarnos, para perfeccionarnos. Solo que debemos de ser obedientes. Pues, ¿cómo debemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? O sea, ¿qué hemos de pedirle a Dios? ¿O cómo conviene pedirle a Dios? Si no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, como dice aquí. Si no lo sabemos, porque a veces podemos pedir equivocadamente, pues, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitamos. Y entonces Él intercede por nosotros. Cuando andamos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu, que hay muchos hermanos que tienen ese proceso de caminar, andar, saben, conocen eso. La palabra de Dios explica eso como enseñanza por medio de la Escritura, como enseñanza para todo aquel que se hace llamar cristiano. No es que para un sector y el otro sí, y este no, para todo el mundo. Aquellos que pertenecen y que han aceptado a Cristo en su corazón deben de entender esto, que andar en el Espíritu no es lo mismo que andar en la carne, no es lo mismo. Entonces, deben de entender que lo que nos conviene es caminar o andar en el Espíritu para así derrotar las trampas del enemigo o las obras del enemigo.
las obras del enemigo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Salmos capítulo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos nosotros sin la presencia de Dios? Que eso es lo más importante en la vida de un cristiano. La presencia de Dios, de nuestro Dios, la presencia de su Espíritu para aprender a andar, hermano, en el Espíritu. Para aprender a andar en el Espíritu, bueno, y así estaremos nosotros con la presencia. Con la presencia de nuestro Dios, que caminemos por donde caminemos, sea de día o sea de noche, bueno, tendremos la presencia de nuestro Dios. Andaríamos en la presencia, andaríamos, hermano, en el Espíritu, con el Espíritu, en nuestro espíritu, y bueno, y aprenderíamos muchas cosas que nuestro Dios, por medio de esa fusión, nos quiere revelar. Si un hermano no está fusionado con el Espíritu Santo, Dios nunca le va a revelar nada. Dios nunca le va a revelar nada. Puedes tener conocimiento de la palabra en ciertas cosas, pero si más bien, bueno, más bien tiene que tener cuidado. Porque después está distorsionando las escrituras y entonces, bueno, porque es tremendo. Y bueno, y eso lo explica la palabra de nuestro Dios, lo explica mucho, leyendo la palabra, los apóstoles explican eso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, mira esta palabra poderosa que está aquí. Si nos unimos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Cristo, bueno, somos un espíritu con él, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son uno solo. Como queriendo decir un solo Dios. Entonces nosotros, a unirnos nuestro espíritu con el Espíritu Santo, somos unidos con el Señor, como dice aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, estamos hablando del espíritu, del espíritu, pues, que se debe de unir como fusión al Señor por medio de su Espíritu Santo, para que nuestra vida sea perfeccionada, para que nuestra vida sea transformada, cambiada, edificada de muchas maneras. Porque repito, dije, si un hermano no aprende esto, que el Espíritu Santo sepa que el Espíritu Santo es real, existe, en el mundo espiritual existe, es el Espíritu de nuestro Dios. La palabra lo explica. Bueno, y aquel que tenga el Espíritu Santo sabe eso, sabe y conoce eso. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En estos conocemos que pertenecemos a Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esta palabra también poderosa. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. En estos conocemos que pertenecemos, nuestra vida pertenece a Cristo si andamos en el Espíritu. Y Él en nosotros. Porque estaríamos
una sola conexión en Cristo, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu Santo para andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, formarnos en el Espíritu, fusionarnos con el Espíritu Santo. Es un trabajo, dije, es un trabajo. Es un trabajo, bueno, que hay que perseverar. Hay que buscar la manera, hermano, de aprender eso. De aprender eso por medio de la palabra como enseñanza. El Señor ahí nos explica los motivos de aprendizaje, de ir perfeccionando el aprendizaje en nosotros, nuestro Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, Gálatas, capítulos 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andar en el Espíritu, imagínate tú, pues, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el de Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Si el Espíritu quiere servirle a Dios, pero la persona está en la carne, mi hermano, eso no tiene que Dios intervenir, porque la persona no va a poder sola. La persona no va a poder sola, porque hay una pelea entre el espíritu y la carne, y el espíritu tiene que estar por encima de la carne, porque si la carne está por encima del espíritu, bueno, esa persona es presa fácil de caer en prácticas inmundas. Mayormente las personas que no tienen a Cristo, la carne está por encima del espíritu, y por eso es que viven pecando, cometiendo todo tipo de pecados, pues. Aquí como dice, y no satisfagan los deseos de la carne, que es la fornicación, el adulterio, la ira, el enojo, contienda, pleito, egoísmo, avaricia, todas esas cosas, el homosexualismo, deseo, bueno, que terminan de completar lo que tengan encima de ellos de espíritus inmundos. Pero dice esta palabra muy poderosa, hermano, muy poderosa dice esta palabra. Digo pues, andar, caminar, perfeccionarnos en el Espíritu, y no satisfagamos o no hagamos prácticas indebidas los deseos de la carne, que son deseos de la carne, que es la que peleamos, y esa batalla va a estar hasta que partamos este mundo. Mientras que estemos vivos, esa batalla sigue andando. Así un hermano se mantenga orando 40 días, esa batalla está siempre ahí, entre la carne y el espíritu. Solo que ese hermano debe de aprender a andar, que es una cosa muy diferente, andar en el espíritu. Porque repito, así el hermano se meta ayuno, se meta oración, pero eso está ahí, porque eso el pecado está ahí en la carne. Solo, bueno, el ayuno, la oración es efectiva, pero no quiere decir que por eso no, la carne no va a buscar deseo. Solo que el hermano andando en el espíritu va a detener eso, va a detener de no practicar o de no hacer lo malo. Entonces, dentro de sí hay una guerra, pues. Su espíritu, que lo ayuda el Espíritu Santo, intercede por nosotros, y la carne, que llega un momento que tiene el dominio propio, el dominio en él mismo, y entonces él ya domina la carne, ya domina su carne. Entonces, oye, ahí donde dice, y resistí al diablo y él huirá. Llega un momento que el diablo, no vale, ya este hombre sí es de Cristo, y lo deja tranquilo, lo puede dejar tranquilo por un tiempo, pero ese es el método para uno como cristiano, resistir, porque repito, la carne tiene deseo, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, el deseo de la carne va en contra del espíritu, y el espíritu va en contra de la carne, y es una batalla
que hay. Por eso que la prédica se titula Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. La persona, repito, las personas que no han conocido a Cristo, que viven, que naturalmente viven en la carne, que es el hombre o la mujer natural, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las recibe ni las puede recibir porque para él son locura. No las entiende porque andan en la carne. Y así nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el mundo. No entendíamos las cosas de Dios porque andábamos en la carne. Mas ahora andamos en el Espíritu y ya resistimos a las tentaciones, las resistimos. Están ahí y la carne quiere, pero las resistimos, las rechazamos, que es muy diferente. Por eso dije que si hay hermanos que no terminan el proceso, bueno, son presas fáciles de caer otra vez en el mismo charco, pues, en el mismo charco. Entonces dice que y no las puede entender porque se debe de discernir espiritualmente las cosas de Dios. El andar en el Espíritu hay que discernirlo espiritualmente. Esto es espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. Repito, que intercede por nosotros, cómo debemos de pedir, qué es lo que nos conviene, cómo debemos, qué es el que nos limpia, que es lo primero que hace el Espíritu Santo, buscar de limpiar nuestro corazón, que mayormente está contaminado cuando estamos en el mundo. Entonces uno debe de aprender, hermano, a andar, perfeccionarse para andar en el Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta palabra poderosa. Porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, nuestro cuerpo, si no tuviese el Espíritu, que es el soplo de vida de Dios, nuestro cuerpo no estuviésemos muertos, pues. Nuestro Dios saca el Espíritu de nuestro cuerpo y morimos. Instantáneamente morimos. Porque el Espíritu de nuestro Dios, que es el que le pertenece, es el que le da vida a nuestro cuerpo, que es el que se conecta con el Espíritu Santo, que es el que debe de andar en el Espíritu. Que es el que debe de andar en el Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 21. Procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Ve? Andar en el Espíritu es practicar esto. Hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Mansedumbre, templanza. Eso es andar en el Espíritu, mansedumbre, templanza. Paciencia, oye, la paciencia en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, la paciencia es fruto del Espíritu y eso es una batalla, hermano, es una batalla. Andar en el Espíritu es andar en paciencia, en templanza, en gozo, en paz, en bondad, en la fe. Es andar en eso. Es andar en ser recto delante de Dios, es andar como una persona pasiva, siempre para resolver las cosas correctamente delante de Dios y delante de los hombres, pues. Delante de Dios y delante de los hombres. Sigue diciendo la palabra del Señor. Salmo capítulo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Bueno, pues, la palabra poderosa del Señor. Bienaventurado, es bienaventurado, dice esta palabra.
en los Salmos capítulo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu, o sea, porque el que anda en la carne, hermano, en su espíritu hay engaño. Hay engaño porque hay pecados dentro de su cuerpo. Entonces dice aquí que los que anden en la carne no son bienaventurados, no serán bienaventurados. Porque en su espíritu lo que hay es engaño. Porque su espíritu conoce lo que hace. Porque su espíritu conoce lo que hace. Conoce pues lo que está haciendo. Está contaminando su cuerpo con las prácticas que la carne desea. Porque la carne, hermano, es pecaminosa. Sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Y el Señor, ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Bueno, esta palabra también poderosa. Porque en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. Andábamos en la carne. En otros tiempos. No andábamos en el espíritu, sino en la carne. Mas ahora somos luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Pues ahora andemos en luz. Como hijos de luz. Andemos en el espíritu como hijos del espíritu. Como hijos de Dios. Que somos, pues. Dice esta palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos espirituales. No son todos espíritus. Ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta palabra poderosa. No somos todos espíritus. Ministradores, ministramos la palabra, ministramos muchas cosas de los dones que tenemos, bueno, a personas que necesitan de Cristo, pues. Dice que no son todos espíritus, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, en esa batalla está nuestro espíritu, pues. Andamos en el espíritu para llevar un mensaje. Andamos en el espíritu para llevar el evangelio. Andamos en el espíritu para llevar el mensaje de Cristo, para glorificar a Cristo. Andamos en el espíritu para glorificar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios en espíritu, porque somos espíritu. Bueno, que estamos dentro de un cuerpo. Para esperar aquel día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, donde ahí vamos a saber quién somos, de dónde venimos. Que bueno, en verdad, en esos días comprenderemos todas las cosas. Y en ese proceso estamos. De entender cómo se trata de andar en el espíritu. Cómo podemos andar en el espíritu. Que eso se logra, hermano. Eso lo han logrado muchos hermanos en el mundo. Pero hay hermanos, repito, que bueno, que dejan su formación por la mitad. Y bueno, y vuelven a caer otra vez en su charco. Su formación la dejan en el 50%. Y el otro 50% la botan para la basura. Porque esto es un proceso de aprendizaje, de resistencia, de obediencia a nuestro Dios, para poder entender cómo andar en el Espíritu. Para que nuestro Espíritu Santo, bueno, nos revele muchas cosas, nos limpie, nos santifique, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo.
que aprendamos a andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, alabar a nuestro Dios en el Espíritu. Bueno, y completar la perfección en cada uno de nosotros. Como dije, hermano, esto es un trabajo. Es un trabajo que no es de un día para otro. Es un trabajo, bueno, de paciencia. Es un trabajo de paciencia. Bueno, hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.